que tiene el animal intelectual falsamente llamado hombre es el de escuchar. Se necesita que todos nosotros aprendamos a escuchar. Muy raros son los que saben escuchar. Por lo común, cuando alguien escucha, pues no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio, y en fin, no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presentes. Y uno se pregunta a la gente, ¿estamos seguros que a todas horas no estamos deambulando por nuestras casas, por el taller, o en el campo, o en algún lugar muy querido? Siempre vemos a las personas sentadas aquí en la sala de conferencias, aparentemente escuchando. A veces ustedes traen muchas personas a que asistan a estas pláticas, y lo mismo hacen ustedes, asisten a ellas. Yo me pregunto, estas personas que están aquí sentadas, que aparentemente están escuchando, ¿sí escuchan? ¿Cómo podría escuchar el que no está en casa? Es decir, el que anda por allá psicológicamente en la playa, en el mercado, en la calle, etcétera. Por lo común, cuando uno habla de gnosis, aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, huyen despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, se encuentran viajando por la ciudad psicológica interior. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico, una ciudad psicológica. Una cosa es un lugar del mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. Debemos preguntarnos en estos momentos que escuchamos esta plática, ¿en qué lugar estamos ubicados ahora mismo? Alguien podría decirnos, acá. Bueno, eso podría ser, pero vamos a ver en sí la realidad. La cuestión es que resulta difícil saber escuchar, porque por lo común el que escucha se escapa,
viaja por su país psicológico, huye en cualquier dirección. Total, no está en casa. Y no estando en casa, entonces, ¿quién escucha? ¿Puede escuchar la personalidad humana? Pues ella no sabe escuchar. ¿Puede escuchar el cuerpo físico? Pues ese no es más que un instrumento. Entonces, ¿quién escucha en estos momentos cuando le estoy platicando a ustedes? Cuando uno habla a otra persona, las gentes huyen y no escuchan. Aparentemente escuchan, pero no están en casa. Están viajando por el país psicológico. Existen gentes llenas de sí mismas. Esas gentes no quieren escuchar la palabra. No tienen un lugar vacío, un puestecito para la palabra, para la enseñanza gnóstica. Están llenas de sí mismas. O sea, están llenas de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías, etcétera. Entonces la enseñanza no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría esta enseñanza gnóstica si esas gentes están llenas de sí mismas? Recordemos a Jesús y su nacimiento. Sus padres, concurriendo pues al empadronamiento citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío. Entonces, no hay en la taberna interior un lugar vacío para la palabra, si es que se le puede dar ese nombre, como dice el Evangelio. Está ocupada la taberna, está ocupado el mesón. ¿Cuán grave es eso? Es decir, en esos momentos la mente estaba llena de todo. No había un lugar para la doctrina salvadora. En el budismo se habla de la escudilla, de la olla. Se dice que el Buda tenía siempre la escudilla hacia arriba para recibir la palabra. Es decir, la escudilla, la olla, representan pues a la mente interior. Pero nosotros, en vez de hacer eso como hacía el Buda, colocamos la olla hacia abajo. Es necesario tener o reconocer pues nuestra propia nadidad y miseria interior para que pueda quedar las escudillas, el cuenco, la olla en un lugar preciso hacia arriba para escuchar la palabra. Hay gentes, y esto lo ha podido experimentar uno en el ámbito de difundir esta enseñanza, que no quieren para nada saber sobre esta doctrina, sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esa gente se encuentran ocupadas en sus negocios, en sus casas de citas, en sus deportes. No tienen tiempo, dicen. Están metidas 100%
dentro del carril mecánico de la vida. Entonces estas gentes están llenas de sí mismas. Y una gente así, ¿cómo podría la palabra, la gnosis, entrar en ellos? O en otros términos, ¿cómo podrían capturar, cómo podrían asir o escuchar desde el punto de vista psicológico si esas gentes están completamente cargadas de todos los intereses de la vida mecánica? Porque saber escuchar lógicamente, o saber escuchar, dijéramos, físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, cuán difícil es saber escuchar. O sea, ustedes pueden estar aquí escuchándome físicamente, pero no se dan cuenta que en su interior hay un yo psicológico, que cada palabra, cada frase, cada ejemplo que voy colocándoles, ese yo psicológico lo va traduciendo de acuerdo a sus intereses mezquinos, egoístas, etcétera. Entonces una persona físicamente dice, sí, estoy escuchando lo que dice acá el Señor, perfectamente lo escucho, está hablando sobre tal o cual parte de la enseñanza gnóstica, pero si verdaderamente está escuchando, no se está dando cuenta que un yo psicológico va traduciendo esto que está aparentemente escuchando. Esto es muy grave, hermanos. Así encontramos muchos estudiantes gnósticos que creen haber capturado en sí el hondo significado de esta doctrina, de esta enseñanza. Pero cuando uno ve el ejemplo de ellos, la conducta de ellos, se da uno cuenta que no han escuchado plenamente. Han escuchado de una manera física, de una manera pues mecánica, pero psicológicamente esta doctrina no está llegando al lugar donde debe llegar, que es a la conciencia. Hay que estar en actitud receptiva, hermanos, con la olla hacia arriba, aguardando el alimento, al estilo búdico. Pero si la olla o el cuenco están hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teorías, ¿creen ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra, para poder recibir la enseñanza gnóstica? Es obvio que tenemos que reconocer nuestra propia nulidad y miseria interior antes de poder recibir el alimento de la palabra. Y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Pues antes, si hemos escuchado nosotros una palabra miles y hasta millones de veces y creemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos la oímos
y nos cae como algo nuevo. Pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae como algo nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida. Y un día cualquiera tuvimos, por decirlo así, la suerte de escucharla con la conciencia despierta y nos cae como algo completamente novedoso. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar, cuán trabajoso es. Se necesita ser conscientes si queremos escuchar. Recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto, cuando Satán le decía: todos estos reinos del mundo te lo entregaré si te arrodillas y me adoras. He allí la tentación. Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues el mundo de los sentidos externos. Pero Jesús el Cristo no cayó. ¿Por qué no cayó el gran Kabir? Porque él estaba siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba aguardando recibir la palabra. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla, el cuenco hacia abajo, habría escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo. No habría sido capaz entonces de escuchar psicológicamente. Así pues, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra, a la enseñanza gnóstica. Debemos aprender a escucharla psicológicamente. Pero vuelvo a decir una cosa, y de pronto me estoy haciendo cansón en ella, pero es necesario y muy bien para nosotros que la repitamos. ¿Cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar hay que estar en casa. Y quienes están fuera de casa, pues no pueden escuchar. ¿Por qué no pueden escuchar los que están fuera de casa? Porque se encuentran en un estado de inconsciencia. Ustedes que están aquí en esta sala de cultura gnóstica, pueden estar seguros que en este momento están escuchando. ¿Pueden asegurarlo? ¿Pueden ustedes jurar que están presentes o deambulan por otros lugares? La cruda verdad de los hechos es que cuando uno escucha, cuando la gente dicen que están escuchando, no escuchan, porque andan por otros lugares, no están en casa, deambulan. ¿Por qué no recuerdan las personas, las gentes, ustedes allí, por qué no recuerdan sus existencias anteriores? Pero ¿cómo las van a recordar si no están en casa?
¿Puede uno recordar acaso lo que no ha experimentado? ¿Quién sabe lo que es estar en casa? Me refiero, pues, a la casa interior. Normalmente, el ser anda fuera de casa. Entonces, ¿cómo podríamos recordar las pasadas existencias si siempre estuvimos fuera de casa? Y la gente, dicen, esos gnósticos son raros, hablan de vidas pasadas. Que yo recuerde, pues, si acaso tengo leves recuerdos de ciertos aspectos de mi presente existencia. Pero lo que la gente no analiza es que no recuerdan las cosas porque estuvieron fuera de casa. Si uno hace un ejercicio retrospectivo para recordar acontecimientos, eventos, sucesos y estados psicológicos de la presente existencia, encontramos muchas lagunas, muchos vacíos, cosas que uno no recuerda, que cuando tuvimos 30 años, que cuando tuvimos 20 años, que cuando estuvimos por allá entre los 12, 13, 14 años. Ahora, ¿qué diremos por allá en los años, cuando tuvimos 7, 5, 4 años? La gente no recuerda eso. ¿Pero por qué no la recuerda? Alguien puede decir que estaba muy joven, muy niño, muy adolescente. O alguien puede decir eso como sucedió hace tantos años, no lo recuerdo. Pero ¿saben ustedes por qué uno no recuerda ciertos acontecimientos y ciertos estados interiores? Porque no estuvimos en casa. Y obviamente, al no estar en casa, ¿cómo vamos a recordarlos? Imposible, hermanos. Por olvido del ser, en realidad de verdad las gentes cometen muchos errores y tienen tantas teorías equivocadas. ¿Se acuerdan ustedes de Laplace, el gran astrónomo y matemático francés? ¿Saben ustedes lo que él dijo? Pues obviamente lo que él dijo, lo dijo porque se olvidó de sí mismo, se olvidó de su propio ser. Si no se hubiera olvidado de su propio ser, no habría concebido jamás en su mente esa teoría, la famosa teoría de Laplace, esa teoría falsa, absurda, completamente absurda. Cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, explicándole cómo de una nebulosa sale un planeta o un sistema solar, entonces Napoleón, asombrado, le preguntó: ¿y cuál es el puesto que habéis dejado a Dios? Cínicamente le respondió Laplace: yo, señor, yo no he necesitado de Dios para elaborar mi teoría. Vean ustedes la autosuficiencia de este astrónomo. Es precisamente por olvidarse de su ser interior, por lo que no pudo elaborar, o digo mejor, por lo que pudo elaborar esa teoría falsa, porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta jamás, nunca jamás, haber visto con sus propios ojos un planeta saliendo o emergiendo
de entre una nebulosa. Así que entonces no les consta. Sin embargo, es admitido por muchos necios como dogma de fe. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, no habría elaborado esa absurda teoría. Voy a ponerles otro ejemplo. Por ahí anda, dice, un científico, pero en realidad es un necio. Este señor echó una gota de aceite entre un vaso con agua y con un palillo se propuso hacer girar la gota de aceite. Entonces se extendieron anillos que luego quedaron girando alrededor de la gota central, y exclamó como si fuera un gran dios: así se formó el universo. Los periodistas que estaban en esa rueda de prensa le preguntaron: ¿y entonces qué? ¿Y Dios? No se necesitaba. Y les dijo: ustedes ya ven cómo se formó, sin ayuda de ningún Dios. Así se formó el universo. Pero qué bien tonto es este científico. Hasta famoso, por cierto, es. Pero no vamos a mencionar su nombre. Este tonto no se da cuenta de que su teoría él está haciendo el papel de Dios, pues él con ese movimiento está haciendo girar el aceite, la gota de aceite alrededor del mundo. Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta que hubo necesidad de alguien que provocara los movimientos, pues por sí sola la gota de aceite no giraría ni se extendería en forma de anillos. Los movimientos pues no hubieran sido posibles. Necesitó de una mano que la moviera, de un impulso inteligente. Pero el cínico, no se le puede decir otra cosa, es un cínico, un tonto, ese que está diciendo esas cosas y está haciendo a la vez el papel de Dios, y sin embargo niega a Dios. De manera que así es la gente, torpe, cuando se olvida de sí misma. En cuanto a esta cuestión de la nebulosa y su teoría de Laplace, es completamente falsa. Por ahí decía el maestro Samael: yo estoy con Sabaoth, yo estoy con Sabatak. ¿Qué es eso?, dirán ustedes. Pues Sabaoth es el ejército de la palabra. ¿Cómo surgió el universo? ¿De una nebulosa? No es cierto. No digan falsedades. Surgió de Sabaoth, es decir, de la sustancia madre del caos, de Mula Prakriti, dirán los indostanes. Que se celebraron ciertos rituales tántricos, por cierto, en el amanecer del Mahavantara. Eso es cierto, eso es muy claro. Los Elohim, que en su conjunto constituyen el Sabaoth,
ese ejército de la palabra, se desdoblaron a sí mismos en la forma del andrógino divino, pero al desdoblarse a sí mismos como macho hembras, quedaron suficientemente preparados para fecundar la materia caótica. Así fue como la Isis y su principio masculino ejecutaron entonces una cópula de tipo químico metafísico para fecundar la materia caótica, para fecundar a Sabaoth, el caos. Entonces separaron las aguas superiores del caos, o sea, de las inferiores. Esas aguas superiores fueron fecundadas por el fuego, ascendieron por la espina dorsal de Isis, hablando en forma, claro está, colectiva. Fueron fecundadas por el principio masculino con el fuego y luego regresadas posteriormente al caos para que el caos fuera a su vez fecundado. Y así surgió la vida, surgió el semillero de todo lo que es, ha sido y será. Se produjo el remolino atómico por todas partes, luego los gérmenes de la existencia, los átomos elementales surgieron, y luego surgieron los mundos con todas sus cosas. Todo gracias a Elohim, a los andróginos divinos, o sea, a las huestes de los Elohim, para hablar más claro. Pero que este universo haya surgido de una nebulosa, pues es algo completamente absurdo. La primera forma que surgió a la existencia fue un universo mental. Mucho más tarde cristalizó en forma astral, después en forma etérica, y luego tomó forma física. Pero no hubo jamás ninguna nebulosa por ahí. Como dice Laplace, todo fue producto del verbo, todo fue producto de la palabra. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí mismo, si en vez de elaborar su teoría se hubiera entregado a la meditación, es obvio que habría podido algún día evidenciar los orígenes del universo, que distan mucho de parecerse a las teorías que elaboró. Esa es la cruda realidad de los hechos. De manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos. Lo más grave es olvidarse de sí mismo. El fuego es lo que cuenta en cualquier creación, pero una cosa es el fuego en el mundo físico y otra es el fuego en el caos. Obviamente, en el caos, el fuego es una potencia eléctrica con posibilidad de despertar para crear. El maestro, pues, nos cuenta en Pistis Sophia
y dice que Pistisofía en el caos es realmente una cuestión muy interesante. Sofía es sabiduría del fuego y resplandece en el caos. Por algo se dice que la luz sale de las tinieblas y que el cosmos sale del caos. Pistisofía, como fuego, resplandece en el caos para crear y volver nuevamente a crear. La divina sabiduría está en el caos y del caos puede brotar para llegar al Aeón 13, al 13 serpiente, al 13 numeral séptimo. Así pues, debemos nosotros reflexionar cada vez más en todo esto. Grandes cosas se abren para uno cuando uno se olvida de su ser, cuando se recuerda a sí mismo profundamente. Entonces viene la sabiduría. Es aconsejable que diariamente, sea por 5, 10, 15 minutos, un rato, media hora, una hora, uno se recuerde a sí mismo que sentados en un sillón relajemos el cuerpo totalmente. Un día podemos llegar a la experiencia de lo real por ese camino que es un modo de actuar sobre el centro emocional por medio del centro motor. Al estar luego en esa actitud meramente de pleno relajamiento, vivenciando al ser, sintiéndolo, experimentándolo, volverse receptivo al ser, eso es fundamental. Eso es lo que debemos hacer diariamente. La personalidad debe tornarse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser y llega. Pero si no estamos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Todos nosotros, hermanos y hermanas aquí presentes, debemos comprender esto, que hay que ser un receptáculo, volvernos receptivos. Eso es lo que hay que aprender, comprender, para aprender a recibir la palabra, captar su honda significación. Eso es fundamental. Diariamente debemos relajarnos y recordarnos a sí mismo, a nuestro propio ser. Así avanzaremos triunfantes. Bueno, si algún hermano que quiera preguntar, puede hacer sus preguntas con la más entera libertad. Todos tienen derecho a preguntar, o todos pueden preguntar sin salirse del tema. Hermano, cuando un estudiante no está en el recuerdo de sí, es mejor que no consulte, ¿o qué? Pues consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así, pues, no es absurdo la pregunta. Lo que sí es absurdo
es no saber escuchar. Hay pues que comprender por medio de la educación de la palabra una cuestión. Una cosa es hablar y otra cosa escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar, se necesita que haya un pleno equilibrio entre el ser y el saber. ¿Por qué? Porque esto daría comprensión. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Educar la palabra es conveniente, pero se hace indispensable saber escuchar para así atenernos principalmente a la ciencia de escuchar. Bueno, continuando pues con esta cuestión del escuchar, es necesario que se estudie el estado de alerta percepción, de alerta novedad, porque así vamos a aprender a escuchar. ¿Cómo podría saber escuchar el que no está en estado de alerta percepción o alerta novedad? Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio al conferencista suelen escaparse porque tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total que, estando allí en el auditorio, escuchando, no están, y oyendo, no oyen, porque están fuera de casa. Los evangelios crísticos, por ejemplo, siempre nos hacen referencia a esta cuestión de escuchar. Precisamente dicen los evangelios, el que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. El conferencista está hablando, está platicando, está reflexionando sobre tal o cual tema, pero las personas que están allí no entienden, no captan bien el mensaje. Aparentemente están escuchando, pero lo que están diciendo, lo que se está diciendo, no lo están captando correctamente. Pongamos el caso de que el conferencista nos platica sobre el tercer estado de conciencia y nos habla sobre el estar autovigilantes, autoconscientes. Aparentemente estamos escuchando esas palabras, pero no estamos captando el hondo significado de tales palabras. Puede suceder que más tarde esa persona que escuchó que debemos estar en estado de alerta, vigilantes como el vigía en época de guerra, repita lo mismo, lo diga, pero lo dice y uno nota que no tiene un sabor especial, porque lo está diciendo intelectualmente.
porque no ha escuchado en sí lo que es estar autoconsciente. Físicamente escuchó, hay que estar autoconscientes, pero psicológicamente no ha escuchado eso. Por eso es que él no sabe, el que escuchó no sabe qué es estar autoconsciente. Entonces hay que saber escuchar, porque así no podemos captar, sin saber escuchar, lo que es la doctrina, lo que es la gnosis. Si se quiere escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal, frente al conferencista. Deben estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, integrados, unidos. Pero si estos tres centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues sencillamente no se está escuchando la palabra, no se está escuchando la enseñanza que aquí estamos entregando. Si uno de ustedes tiene el centro intelectual ocupado en unos pensamientos de preocupación porque tienen que pagar el arriendo de la casa, y el centro emocional por otro lado tiene un malestar, una emoción negativa de escepticismo por lo que aquí estamos hablando, y el centro motor, tenemos el cuerpo físico tensionado. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que estamos escuchando esta enseñanza que nos trajo el instructor en esta mañana? De manera que saber escuchar es algo muy difícil, pero es fundamental. Porque si uno aprende a escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el trabajo esotérico gnóstico. Téngase en cuenta que en la vida práctica, pues tiene muchas fases. La vida en el estado de inconsciencia tiene fases terribles. Parecería como si la vida en estado de inconsciencia de la humanidad tuviera más fuerza todavía que el conocimiento esotérico gnóstico. Pero lo que sucede es que las gentes están tan llenas de sí mismas que no pueden recibir la información que se les da a través de la palabra. Están llenas y no reciben la información completa porque no saben escuchar. Por eso la gente se pregunta, pero ¿qué es lo que está sucediéndole a la gente? Y la gente piensa que la vida es más importante que el trabajo. Y muchos de ustedes me han comentado en varias ocasiones cómo la gente ve más prioritario las cuestiones de la vida que el trabajo.
Y obviamente, pues, el que no entiende estas situaciones se puede llegar a preocupar mucho y hasta se puede desalentar, decepcionar y decir, no, yo no vuelvo más a entregar la enseñanza. Pero saben ustedes, hermanos, lo que le está ocurriendo a la gente es que no saben escuchar, no saben captar el hondo significado de las palabras. Uno a veces mira el panorama del movimiento gnóstico. ¿Cuánta gente se quedó atrás? Pero, ¿cómo se puede uno quedar atrás? ¿Cómo puede uno dejar este trabajo cuando sabe escuchar? Cuando le dicen a uno, vivimos en un estado de inconsciencia, de infraconsciencia y de subconsciencia. Si uno sabe escuchar, pues ¿cómo puede dejar uno este trabajo? ¿Cómo puede dejar de trabajar sobre sí mismo un segundo? Claro que una persona común y corriente puede escuchar las palabras físicamente, puede escuchar inconsciencia, infraconsciencia, subconsciencia de una manera física. Y hasta la buscará en el diccionario, si no es muy erudito en estas cosas. Entonces, dirá, personas que andan por debajo de la conciencia normal. Pero eso tampoco dice nada. Pero cuando una persona está en su casa, está presente, o sea, cuando los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor están integrados, unidos, que no hay perturbación de uno o de dos de ellos, sino que todos están realizando eso o ese proceso de escuchar. Entonces la persona capta el hondo significado de andar inconscientes, de andar infraconscientes, de andar subconscientemente. Esa persona al captar eso se da cuenta el estado lamentable en que se encuentra, el estado de sueño profundo de su conciencia, el estado de hipnosis en que vive, e inmediatamente toma las riendas, toma el mando y se pone a trabajar sobre sí mismo. Cosa que no le ocurre a un sujeto, a una persona que no sabe escuchar, que está escuchando la palabra inconsciencia, pero psicológicamente no la está escuchando. Que está escuchando la frase, nosotros estamos en un estado de hipnosis, pero psicológicamente no está escuchando esa frase. Pero ¿por qué no está escuchando psicológicamente esa frase o esas enseñanzas? Porque el ser de esa persona no está presente. La conciencia de esa persona está ausente, está fuera de casa. Está por ahí de pronto en la casa de la novia. Está por ahí de pronto en el centro comercial. Está por ahí de pronto en la playa. Está por ahí de pronto discutiendo con un amigo o con el jefe o con sus subalternos, etcétera, etcétera. Entonces esa persona no escucha.
psicológicamente. Hay personas que dicen, la gnosis enseña que el estado de sueño hipnótico en que nosotros nos encontramos deviene por las pésimas y graves circunstancias de la creación del órgano condartiguador. Pero eso se escucha físicamente. Pero cuando a alguien le escucha psicológicamente, la cosa ya tiene otro valor. Porque están hablando allí de unos estados demoníacos, de unos estados verdaderamente abominables, perversos, criminales. Cuando alguien escucha eso, psicológicamente dice, oh Dios mío, oh Madre, ayúdame, vamos a salir de estos estados, vamos a salir de esta situación. Vean ustedes, todas las iglesias enseñan de los 7 pecados capitales. Y eso es una cosa que uno escucha físicamente, la ira, el orgullo, que la lujuria, etcétera. Pero ¿creen ustedes que si una persona, un sujeto que esté allí, el ser esté allí, se va a quedar así tan tranquilo? Sí, que los 7 pecados capitales. No, empezará a mirar qué es esa cuestión de los 7 pecados capitales. Así pues que el estado de inconsciencia de la humanidad parece que tuviera más fuerza, ¿no? Y eso lo confunde a muchos estudiantes. Pero no es que tenga fuerza. Que la gente dice no tener tiempo para escuchar la enseñanza, porque están llenas de sí mismas. No tengo tiempo, porque están con muchas ocupaciones y preocupaciones de la vida mecánica. Otros tienen una biblioteca en la mente y no le queda un puestecito, un lugar para la enseñanza. Y hablan y dicen cosas que jamás han experimentado, jamás han vivido. Así pues, si uno escucha, si uno aprende a escuchar en estado de alerta percepción, llega uno a reconocer por tal motivo, mediante la enseñanza que recibe, mediante la palabra que informa, y viene uno a descubrir que uno es un cuitado, un desnudo, un miserable, un hambriento. Queda pues un lugar vacío para que la palabra pueda entrar allí. Pero mientras uno se sienta lleno, mientras se sienta engreído con sus títulos, con sus teorías, con sus hipótesis, con sus supuestos mentales, con sus creencias, que ya es alguien. Mientras uno se sienta satisfecho con todos esos egos, ¿cómo va a recibir la palabra? El otro día me decía una madre de su hijo, fíjese, el hijo mío nació en este hogar. Ha visto el ejemplo de mi esposo,
y el mío. Y Fis no le interesa para nada la gnosis. Le dije yo, observe usted a su hijo. En verdad, ese joven está muy engreído. Resulta de que cuando hacía el segundo semestre en la universidad se ganó una beca y lo mandaron a estudiar a Francia. Allá hizo la universidad, allá se ganó otra beca y lo mandaron a Alemania. Allá hizo unos posgrados, un masterado, un doctorado y cosas así, que se ha inventado la ciencia subjetiva, que no tienen nada que ver esos títulos con la realidad del ser. Entonces, el joven ese está engreído, está satisfecho con lo que es, está satisfecho con sus basuras. Si uno habla con él y le pone las cosas sobre el tapete de la mesa, la realidad, ¿qué va a decir él? No tengo tiempo, se me hizo tarde, ahora tengo una cita, una reunión con unos